Las promocionan como la solución para un sinnúmero de enfermedades y nos hacen sentir que está en nuestras manos asegurar o no la salud de nuestros hijos. Son los bancos de células madre, que crecen tanto como las expectativas de los usuarios. Pero ¿de qué sirve realmente congelarlas? ¿Cuántas enfermedades está demostrado que curan? ¿Sirve guardar las células madre de nuestros hijos para ellos mismos? La crónica es de Marta Escalona y Rodrigo Pizarro. Matías tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Como todavía no se sabe si su pequeña hermana es lo suficientemente compatible, la familia está viendo la posibilidad de un trasplante de células madre de cordón. Pero a Matías no le congelaron sus células cuando nació, hace unos 4 años, cuando estos bancos en Chile eran incipientes y los valores eran más altos que en la actualidad. ¿Cuánto le habría servido a Matías tener sus células madre congeladas? ¿Habrían podido estas terminar con la leucemia que hoy amenaza su vida? Las expectativas sobre la efectividad de las células madre en distintas enfermedades crecen, tanto como el negocio que las rodea. Los valores fluctúan entre 700.000 pesos y 2,5 millones. Y mientras los bancos de estas células en el mundo se duplican, los expertos advierten ciertas precisiones que podrían derrumbar creencias que hasta ahora no cuentan con el suficiente respaldo científico. Desde el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes, el infarto, etcétera, 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 que no está probado científicamente que esos tratamientos funcionen. VidaCell es uno de los primeros bancos de células madre que surgió en Chile. Nosotros obtuvimos un concentrado de la sangre del cordón. Se guardan aproximadamente 25 ml de ese concentrado en estas condiciones, en un canister metálico y dentro de un rack en el contenedor. A la fecha tienen congeladas unas 20.000 muestras extraídas de la sangre de cordones umbilicales que los padres guardan de sus hijos para ser utilizadas en el futuro. Esta es la forma en que quedan finalmente almacenadas. Este rack contiene 6 muestras, ya de distintos pacientes, 6 pisos, por decirlo así. Y en cada piso una muestra distinta, cada una rotulada con un código de barra que es específico para cada cliente. El doctor Leonardo Guilof explica las ventajas de guardar las células madre para luego usarlas en la misma persona de la cual se extrajo la muestra. Es obviamente totalmente compatible, es de la misma persona a la cual tú tomaste la muestra y por lo tanto es el ideal como trasplante autólogo. Enfatiza en que no hay riesgos en la extracción de la sangre del cordón. Y dado que no hay ninguna contraindicación, no hay ningún efecto adverso el tomarla, esa es la recomendación de tomarla, porque el punto de vista médico no tiene ninguna contraindicación, o sea, no hay ningún motivo para no tomar una sola más, no tiene ningún riesgo. Excepto el alcance... El tema económico, sí, pero ese es otro tema, que va por otro camino. El doctor Guilof es uno de los dueños de VidaCell y presidente del Banco de Vida Familiar. Guardar una muestra de células madre de cordón umbilical en su banco para un trasplante autólogo tiene un costo de 800.000 pesos como primer pago y luego un mantenimiento de poco más de 100.000 pesos por año. Me preocupa de repente la propaganda, ¿no es cierto?, en que aparentemente una persona que no está bien informada puede tomar una decisión que puede no ser la más indicada. Pero más allá de los costos, ya veremos si son realmente efectivas las células madres propias. Es decir, ¿podrían las células madre de nuestro propio hijo salvar su vida en el caso, por ejemplo, de una leucemia? Mientras los estudios sobre la eficacia de células madres se siguen desarrollando, en Chile los tratamientos ya están disponibles. Los bancos también hablan de las células madre mesenquimales que se extraen de distintas partes del organismo. Además del tejido del cordón umbilical y de la pulpa dental está lo que es el tejido adiposo o grasa, el cual puede ser, por ejemplo, recuperado después de una liposucción, que para que así aproveche la grasa que se saca, y además también de médula ósea. Promocionan su uso en una serie de tratamientos. En casos, por ejemplo, de traumatología, en casos de problemas a la columna, también hay ciertas enfermedades neurológicas que se han tratado con gente que está postrada,
También se han tratado todo lo que es enfermedades de tendón, de ligamento, y también se está trabajando mucho en pacientes con enfermedades neurológicas como por ejemplo también el Alzheimer y el Parkinson. No está probado científicamente que esos tratamientos funcionen. Hoy día decir que el tratamiento con células madre para el Alzheimer funciona, yo creo que es demasiado aventurado. De modo que yo creo que eso hay que dejarlo cristalinamente claro. Doctor Barriga es trasplantólogo de la clínica de la Universidad Católica y además es el director médico de uno de los bancos de VidaCell. Es el principal impulsor de la modalidad denominada pública, donde el banco no cobra por congelar las muestras de los cordones de recién nacidos, pero se adueña de ellas. Es decir, puede venderlas libremente sin tener que preguntar a quién las donó. Tiene cerca de 700 muestras almacenadas y disponibles, aunque dice que aún no han fijado los valores en los que podrían vender cada una. Los bancos usan más o menos el 1% de las muestras que tienen guardadas. Y eso significa que para cada trasplante que se hace hay que tener 100 muestras guardadas y eso hace que el costo por trasplante sea muy alto. Los trasplantes de células madre en Chile se usan principalmente en niños con algunos tipos de leucemia. En Chile se suman cada año unos 200 nuevos casos de distintos tipos de la enfermedad. En el sistema público se tratan con quimioterapias y con trasplantes de médula ósea. Cuando esto no es posible, se acude a las células madre de cordón. La doctora Julia Palma del Hospital Calvo Maquena explica que se han utilizado las células de un hermano recién nacido. En cuyas familias nace un hermanito, de hermano de padre y madre, y tienen un hermanito con leucemia y nace un niñito nuevo dentro del grupo familiar, se recolecta. La recolección de las células madre de los hermanos ha permitido salvar vidas. Hemos utilizado un 12%, un 12,5% de los cordones, lo cual ha significado curar a 3 niños con leucemia usando los cordones de sus hermanos. Mientras nos seguimos preguntando quién usa realmente las células propias, esas que se congelan y que prometen salvar vidas. La probabilidad de usar un cordón de un banco en tu propio beneficio va de un rango desde 1 en 25.000 a 1 en 250.000. O sea, si ves tú la posibilidad o probabilidad de uso súper baja, no lo justifica. Y no está avalado científicamente o por las comunidades científicas el guardarlas para el propio uso. Es decir, si Matías hubiese tenido guardadas sus células madre congeladas, estas no le habrían servido para curar su enfermedad. En niños, en pediatría, cuya indicación principal es la leucemia o una enfermedad hereditaria tipo genética, es muy poco probable que vayas a usar esas células que tú tienes congeladas. La doctora es categórica. El trasplante autólogo en leucemia no tiene ninguna indicación ni validez en este minuto prácticamente en el mundo. No se usa trasplante autólogo, se usan trasplantes donantes que no son células propias de uno mismo, sino de donantes ojalá hermanos compatibles o donantes no emparentados de médula ósea. Cuando en Chile no hay donantes compatibles hay que acudir a bancos públicos extranjeros. En el mundo hay 600.000 muestras disponibles, la mayoría de alemanes y norteamericanos. La factura por traer ese cordón que es de un banco público y tenerlo acá disponible para un niño chileno nos sale $30.000. La especialista considera necesario que el país cuente con un banco de acceso libre financiado por el Estado. Debe ser realizado el banco de cordón no emparentado en Chile altruista, público, y además deberíamos contar con un registro nacional de donantes como primera etapa antes de tener un banco de cordón eventualmente. Donde la gente donara la sangre de cordón, que fuera mantenida por el Estado y que la gente pudiera acceder libremente a él. El doctor Barriga ha regalado varias de estas muestras de células madre de cordón. Este niño de Frutillar se recupera gracias al trasplante con una de ellas. Y lo mismo podría pasar con Matías si los estudios de compatibilidad con su hermana resultaran negativos. Pudiera ser cubierto por las instituciones de previsión de salud que pagan por ese trasplante. Desgraciadamente, por un vacío legal de codificación por el sistema, por el Ministerio de Salud, no tiene cobertura. Hoy se da la paradoja de que el trasplante es una prestación del auge para los niños, pero el donante y las células madre para hacer el trasplante no lo son. Mientras en Chile no exista un banco con muestras de terceros cuyo acceso gratuito esté garantizado, los trasplantes con células madres de terceras personas seguirán sujetos al poder adquisitivo de las familias.
y por ahora a la buena voluntad de un equipo médico que las maneja.